Pues, ¿no? A ver, a lo mejor como que un tantito encauzándolo, probablemente pudiera ser que las comunidades tengan la facultad de restaurar y determinar qué hacer con sus sitios históricos. Pudiera ser así, ¿no? Como que en ese contexto, y ya se genera como una propuesta. Sí, ¿están de acuerdo? Estoy de acuerdo. Bueno, sí es cierto, sí estaría bien que la comunidad sea el responsable de cuidar esos lugares, porque pasa en mi colonia, está una pirámide, nada más la fueron a abrir y ahí está abandonada y ni nos permiten siquiera, pues ahora sí hacer algún cambio, modificación, algún arreglo. Entonces, cuando lo hacen con la intención de preservarlo, pues no con la intención de dañarlo. Sí, es que eso sí, es bien importante que el pueblo se haga responsable. Igual, si hay dinero para restaurar, el pueblo que se haga responsable. Ok, sí, pues engloba eso. Sí. ¿Alguien más? ¿Puedes decir su nombre? ¿Mi nombre? Amelia. ¿De dónde es Amelia? Le pasan por favor el micrófono. Doña Flavia. Colonia Olintepec, municipio de Ayala. Buenas tardes, mi nombre es Flavia Castro, soy del poblado de Tejalpa, del municipio de Jutepec, soy partera. Bueno, en el poblado de Tejalpa tenemos, ahorita ya se viene la fiesta, que es el día de San Lucas, tenemos un ojo de agua, ¿verdad? Que pues ya se está perdiendo, también, o sea, ya nada más está un charquito, pero conservamos esa tradición de ir a venerarlo ahorita en octubre, ¿verdad? No, sí, en octubre. Y tenemos también una laguna seca que pues ahora sí que con la población pues ya nada más también queda un huequito y la colonia se llama también ahí Laguna Seca, ¿verdad? Y dentro de la reserva ecológica tenemos otra laguna y tenemos el Tezcal, tenemos algunos animalitos todavía ahí que todavía sobreviven porque una de la parte, y es lo que les agradezco también a bienes comunales y bienes ejidales, que ha puesto una restricción, ¿verdad? También en preservación de salvaguardar la especie tanto de animales como de la vegetación. Sí, pues no sé ahí cómo se pueda decir la pregunta o a quien tenga que uno. Ajá. Gracias. ¿Sí me puedo repetir? Buenos días, Armando Rodríguez del INPI también. Es importante hacer mención tanto como la protección que pide la señora justamente de los lugares sagrados, como lo que usted menciona es que hoy ya existen justamente esas normas. La dificultad que creo que estamos viendo es cómo hacerlas cumplir, cómo lograr llegar al lugar indicado para que no sean atendidas. Creo que una de las formas que va a ser muy importante sostener la Asamblea General. En realidad, esta Asamblea, a través del contexto del artículo 2, nos va a permitir una apertura mucho más grande, pero requiere de esta participación de las comunidades. Esta participación en donde esté claramente dirigido hacia dónde y qué queremos justamente. Si hablamos de la preservación de patrimonio, o en su caso, en el caso de usted, pues en la flora y la fauna, existen las normas, lo que no tenemos es la forma de cómo ingresar. Luego entonces deberíamos de canalizarlo a través de la comunidad precisamente, o la Asamblea General, que con la fuerza y el respaldo que le da la ley hoy por hoy del artículo 2, pueda ser el enlace justamente para demandar. Y no solamente eso, sino exigir lo que ya las instituciones están creadas para realizarlo. ¿Sí? Yo creo que esa parte sería muy importante. Coincido con el compañero que dirijamos más al asunto de cómo podemos nosotros, qué queremos que aparezca en la ley, que nos beneficie como comunidad. Ya piénsense ustedes mismos como Asamblea General, ¿qué necesitamos como Asamblea General? Ya nos está dando un respaldo muy importante el artículo 2, ya nos está dejando hoy ser precisamente sujetos de derecho. Esto nos iguala de cierta forma, pero nos lleva también a unos compromisos que debemos de atender. Tenemos nuestros propios derechos y tendremos nuestras obligaciones. Ahora, lo que importa es
este mecanismo que hoy se está trabajando, que es la, le llamamos armonización del artículo 2 constitucional federal al artículo 2, es cómo lo vamos a usar para que sea nuestra herramienta de acceso a lo que hoy estamos demandando. Eso es lo que tenemos que vaciar en esto. La propuesta es, en su caso, sí, que la comunidad pueda ser, junto con el tema de la señora, quien se haga responsable quizás de un seguimiento o corresponsable con una institución, que puede ser el INAH, ¿no? Que puede ser en ese sentido, y con la comunidad, es decir, involucrar a la comunidad para que también esté dentro de esta parte, ¿no? Y vigilante de que sus sitios sagrados, así como los sitios históricos, ¿no? O patrimonio cultural, esté pues en manos no solo de las instituciones, sino de la propia comunidad, ¿no? Entonces estaríamos buscando la participación de la comunidad en los trabajos que cada institución está dando, ser copartícipes en ese sentido. Aquí no es como una idea, una propuesta, entonces pues se aterrizaría como que se establezca en la ley que cada cierto tiempo, es como darle un mantenimiento a nuestra casa, que cada cierto tiempo se asigne un recurso para el mantenimiento y mejoramiento de estos patrimonios, ¿no? Culturales. Para la preservación, o sea, si no van a decir no puedes mantener una pirámide. Es preservación. Sí, bueno, es justo eso, no estar aquí para corregir las palabras y darle el sentido correcto, ¿verdad? Entonces, para la preservación. Isa. A ver, se lo pasamos. Por favor. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Domínguez. Continuando con el tema de patrimonio cultural, justamente uno de lo que debería estar a lo mejor escrito es justo lo que comentó el compañero, ¿no? Primero, reconocer cuáles son los patrimonios culturales, sí definirlos, porque probablemente en algunos momentos de palabras se saben y por ende, pues al no estar registrado, probablemente no se le da la importancia que se requiere, ¿no? Y también es indispensable, como comenta el compañero, tener un presupuesto ya fijo para para la preservación, para el mantenimiento de los sitios históricos o de los sitios sagrados. En este caso, por ejemplo, por parte a lo mejor de municipio, por parte de gobierno, que ya se tienen a lo mejor un presupuesto para obras públicas o para otro tipo de mantenimiento de infraestructura, también tener algo ya definido para ese tipo de mantenimientos. ¿Por qué? Porque algunos de los sitios sagrados, algunos de los lugares que nosotros tenemos reconocimiento, solamente llegan a ser visitados en cierto tiempo, ¿no? Pero ¿qué pasa con los demás, el demás tiempo? La accesibilidad pues ya no es lo mismo, se tiene que dar ciertos mantenimientos, cómo se llega y pues al mismo tiempo la difusión de estos lugares, ¿no? Y bueno, sería todo. ¿Alguien más? Estamos en el tema de patrimonio. Sí, ¿alguien más? ¿Les puedo aventar otra cosa que les... Sí, a ver ahí el profe, ¿cómo te dices? No, sí. ¿Sí, el profe? Sí, para no... ¿Se comparte? ¿Usted iba a hablar o el profe? Buenas tardes. 807, terminación de favor de moverlo. No nos escuchamos. Adelante, señor. Bueno, buenas tardes. Nos gustaría escucharlo a todos. ¿Perdón? Para que nos escuchen. Ok. Bueno, hable un poco más fuerte. Buenas tardes. Nuevamente, hace rato me presenté. Mi nombre es Eustacio Octaviano Onofre. Estoy mirando que solamente están dirigiendo a lo que es los lugares sagrados. Sin embargo, ahí el tema abarca también la medicina tradicional y algo más. Sí, sí. Entonces yo quiero llegar a lo siguiente sobre la propiedad intelectual colectiva, que igual que en todas partes los
las personas preparadas que les permitan, que no le pongan tanto obstáculo para poder registrar algunas memorias, algún libro, porque ese es un problema y sobre todo para las comunidades indígenas mucho más. Entonces creo que puede agregarse ahí que le den la misma o mejor trato para quienes deseen incursionar en este trabajo. Entonces, gracias. Como que un poco objetivizándolo sería como que les den las facilidades. Exacto. Para que se reconozca la propiedad colectiva, ¿no? Intelectual, sí. Pudiera ser. Sí. Gracias. ¿Alguien más? Para allá? No, tómate los dos. Se refiere que sean más fáciles. Sí, con el INPI del M. Gracias. Yo no sé si ahí también puede entrar un poquito, porque en algunos lugares o en algunas tierras se llegan a encontrar algunas piedras o minerales, ¿verdad? Yo sé que también hay, nosotras como parteras utilizamos ya sea la obsidiana, ya sea la algunos cuarzos, ¿verdad? No sé si ahí también entre en eso. Y pues las plantas que nosotros también utilizamos, que nada más sean exclusivas de la gente que sepa utilizar la planta, la dosis para las personas, porque hay gente que recomienda las plantas y no sabe la dosis. Muchas veces le dan a los niños unas dosis bien altas y en vez de que los ayude, a veces los intoxica. Entonces sería como la protección de las enseñanzas tradicionales de la medicina y sus productos, ajá, y los minerales también, porque sí. Es que ya la señora ya había pedido hace ratito. Mi nombre es Hipólita Linares, soy originaria de Coatetelco, municipio indígena. Yo nada más les comento, y mi inquietud ha sido desde hace mucho tiempo, la laguna, que aquí le ponen mucho en solvo, le echan No tiene protección. No, es que no hay nadie. Está siendo se refiere a que está siendo contaminada, está haciendo descargas de drenaje. Miacatlán. No tiene un sistema de la comunidad que esté haciendo la protección de la propia laguna. Se refiere a la contaminación realmente del agua, ¿no? Sí, es que no hay nadie que se haga cargo para que vigile, y también pues aquí nosotros es nuestro tesoro que tenemos aquí en Coatetelco. El perímetro de Doña Amalia. Mi nombre es Amalia Ríos Velázquez y vengo del municipio indígena de Xochocotla. Nosotros tenemos un gran problema ahí porque desde mucho tiempo sabemos que hay muchos vestigios que se han encontrado ahí en nuestra comunidad y están en diferentes casas así. Entonces nosotros quisiéramos que nos asignaran un presupuesto para que se pudiera tener un museo ahí y concentrar todos esos vestigios de valor que se sabe que hay en diferentes casas y que las tienen como piedras ahí para retener sus plantas, sí, y que no se dan cuenta que es unas piezas muy valiosas. Además, en donde nació el pueblo de Xochocotla se llama Pueblo Viejo, y ahí han saqueado muchos vestigios de siempre han saqueado ahí estos donde nació el pueblo, y nosotros ahí en el pueblo, inclusive hasta en la casa de ustedes ahí, hemos escarbado y hemos sacado piedritas así como de, redonditas que tienen un agujerito en medio, y aparte hemos encontrado tejolotes de esa
Tlapil. El otro día encontramos un metate enterrado y nosotros platicando con algunas gentes grandes nos decían que en aquel tiempo de la revolución venía un general de Guerrero que no estaba de acuerdo con la lucha de Zapata, entonces venía a hacerle feo, y como sabían que Zapata quería mucho al pueblo de Xochocotla, venía y quemaba todas las casitas de la gente que vivía en ese entonces la gente salvaba su vida, y dicen que enterraban lo más valioso que tenían en ese tiempo, que era eso, pues, ¿no? Sus metates, pues alhajas o lo que tuvieran pues de valor, y agarraban el tren y se iban y dejaban entrar, algunos ya no regresaban, y por eso se han encontrado muchos vestigios ahí en Xochocotla, y por eso nosotros quisiéramos un museo ahí para concentrar todo lo que existe todavía, pues, y que se ha estado encontrando. Gracias. Entonces usted lo que propone, doña Amalia, es que se asigne presupuesto para museos en las comunidades indígenas, ¿no? Sí. Y lo afro. Perdón, mi nombre es Juana Martínez Teodoro y soy originaria de aquí de Cuatetelco, del pueblo indígena. Nosotros pedimos que ojalá y se nos asignara un recurso para el museo, que nosotros ya lo tenemos, pero está un poco abandonado. Anteriormente, hace como unos 5, 6 o más, cuando se le dio continuidad, que estuvimos excavando y sacando más piezas del museo, pero lo que nosotros queríamos que se quedaran en el pueblo, que se quedaran en el museo, que no se fueran a otro lado. Nosotros trabajamos ahí, estaba un arqueólogo que nos daba ese curso para estar excavando algunas, hicimos las piedras, pegamos la piedra con nopal, con cal, y mujeres que trabajaban para la piedra y mujeres que trabajaban para el nopal, mujeres que trabajaban para lavar toda la cerámica que se trabajaba, que se excavaba. Entonces sí quisiéramos que se asignara un recurso para darle continuidad a nuestro museo y no se pierda. Gracias, es todo. Sobre los museos les dejo una reflexión chiquita. A veces solo pedimos que se haga el museo, pero ¿quién no trabaja? Ahí tenemos un trabajador en el Museo de Cuatetelco. Pero son arqueólogos de fuera. También pueden integrar la petición de que se forme un diploma donde formen a un joven de Cuatetelco o del pueblo específico para que pueda llevar la dirección de ese museo y no tenga que venir un arqueólogo de fuera a enseñarle su historia. Muy bien. La gente del pueblo enseña su historia. Luego encuentran piezas preciosas y no lo valoran, no lo sienten propio, es un trabajo para ellos. Sí, pero desde el 2017, con el terremoto a la fecha, no se ha concluido la obra del Museo de Sitio, y eso ha ocasionado que los visitantes sean muy reducidos. Es muy poco la visita que se tiene porque solamente se contempla la zona arqueológica, lo que es el Museo de Sitio permanece aún cerrado. Entonces ahí les recomiendo que anoten, o se haga un censo de historiadores y arqueólogos indígenas y afro, para que sepan qué personas de la comunidad se pueden llevar eso y cómo pueden transmitir. Así como acá hay un censo de médicos y parteras, pueden poner un censo de arqueólogos, de antropólogos, de historiadores, museógrafos, para llevar a cabo esa actividad y que la gente pueda encontrar trabajo en su propio pueblo. Bien, ¿quién? A ver, uno y uno, ¿sabes? Bueno, yo sí pediría también que se quedara así bien establecido que los ríos retiren todos los drenajes que caen al río, a los ríos. Yo me acuerdo en el río que nosotros tenemos, nosotros íbamos a bañarnos, íbamos a pescar, ahora ya no sirven los pescados, todos tienen lombrices. Entonces, eso es lo primero que se debería
cuidar, porque pues es patrimonio de toda la gente. Nuestros niños ya ni siquiera idea tienen de lo que nosotros usábamos cuando usábamos ese río. Ahora es una pestilencia. Entonces sí quisiéramos que eso fuera que fuera real y que no pues ahora sí después ya nos estén. En ocasiones nosotros escogemos nuestras autoridades y cuando ya están se van contra nosotros. Entonces eso ya no queremos. Queremos que a los pueblos indígenas se nos respete y nos respalden. Mi nombre es Juana, vengo de Chalcatzingo. Como sabemos, ahorita Chalcatzingo está resonando por la llegada de la piedra histórica que rescató nuestro presidente Obrador. Es muy bonita nuestra comunidad, tiene 2 accesos para llegar a ella. Como estábamos comentando, los museos es muy importante. Allá el museo, para hoy en día que ya están llegando muchas personas a visitarnos, lo vemos pequeño. Sí quisiéramos también que ese museo se retomara para agrandarlo, porque ya está siendo visitado por muchas personas y tenemos muchas piezas, como decía la compañera, muchas piezas que han sido saqueadas. Sabemos que algunas están resguardadas todavía en Cuernavaca y si fuese posible también regresarlas a la comunidad para cuando fuesen las visitas vieran que hay muchas más piezas. También me gustaría preguntar si en patrimonio cultural entraran los caminos, porque tenemos allá una ex hacienda a un lado de la comunidad que ha llegado un cierto grupo que se han apoderado de ese espacio y que hoy en día yo lo veo que ellos ya actúan también como hacendados. ¿Por qué actúan así? Porque poco a poco se van expandiendo. Llegaron al casco que quedó de hacienda a empezar a habitarlo y poco a poco se han ido expandiendo y tenemos hoy en día caminos cerrados por ellos mismos que eran nuestro acceso a la comunidad vecina de Juanacatepec. Teníamos donde caminábamos, de mi niñez recuerdo que nos íbamos con nuestro burrito a surtirnos de lo que carecía mi comunidad. Por esos eran caminos, no eran veredas y hoy en día están cerradas, precisamente por estas personas, este grupo de personas que se han apoderado de ese espacio y poco a poco se van expandiendo más hacia afuera. Con ellos tenemos lo que era nuestra captación de agua de un highway, agua de temporal, que hoy en día casi ya también si fuese posible, se lo quisieran adjudicar, que lo han defendido la comunidad, los ejidatarios, pero lo que cabe de tierra se van expandiendo, van poniendo su cerquita, 1 metro más afuera, y pues quisiera ver si fuese posible también rescatar esos caminos que nos comunican con la otra comunidad, que sería también muy accesible para que por ahí, hoy en día tenemos miedo por la delincuencia, decimos, no, pues mejor así que quede cerrado, pero era un camino tan bonito, era un camino empedrado, muy bonito que nos comunicaba para allá y sería un acceso para más personas que llegan a visitarnos. Hoy en día en la comunidad llegan carros con visitas de estudiantes, están llevando a estudiantes a visitar la zona arqueológica. Sería muy bonito seguir rescatando estos caminos y como decía la compañera, también nuestro río está muy apestoso. Entonces sería muy bonito volver a rescatarlo. Gracias. Sí, ¿les parece? Denme un segundo. Miren, muchísimas gracias, la participación ha sido muy buena. ¿Les parece bien? 2 puntos. Uno de ellos, hacer el cambio al siguiente tema para dar la oportunidad también de enriquecer esa parte. Y la segunda, creo que en muchos de los sentidos hablamos casi de lo mismo. De alguna forma es la protección que necesitamos en cada una de nuestras comunidades. Asumamos como que somos una comunidad en general. Estamos viendo porque todas sean en ese sentido beneficiarias. Pero también no veo, por ejemplo, un compromiso, y lo comunicó hace un momento nuestro compañero, en donde, por ejemplo, sí justo tener de nuestra propia gente hacer los trabajos de arqueología, antropología e incluso historia que pudieran estar documentándose. Pero también valdría la pena que como comunidad, como Asamblea General, ¿cuál sería la aportación que haría el compromiso a la comunidad para preservar situaciones como, por ejemplo, la contaminación de la laguna o la extracción ilegal de nuestros vestigios históricos? ¿O cómo sería el compromiso de las comunidades
a través de los propios Asamblea General, pues para preservar, cuidar. ¿Cuál es el mecanismo? Veamos de esas dos partes, porque sí, justo, nos pueden dar un recurso y hay una persona, pero ¿cómo sabemos que es suficiente ese recurso? ¿Cuál es el compromiso de la comunidad para asumir ese cuidado de esos vestigios o esa parte cultural? Creo, desde mi punto de vista, que está muy bien la solicitud de nuestras propias necesidades, pero también tenemos que ofrecer cómo lo vamos a hacer, porque si no estaríamos hablando de políticos que dicen que todo se puede, pero no dicen cómo. Es nuestra propuesta. ¿Les parece bien que continuamos? Yo no sé si estás de acuerdo. Educación y comunicación. Pues sí. Bien, vamos a pasar al tema de educación, comunicación comunitaria e intercultural, que requiere, por supuesto, el fortalecimiento de la lengua náhuatl, que es fundamental. Es reconocer en qué situación nos encontramos en este momento como hablantes de la lengua náhuatl, cómo tenemos que fortalecerla, cuál es la aportación, qué ustedes creen que se debe de realizar y cómo se debe de realizar y cuál es el compromiso de la comunidad para ese reforzamiento. Aquí es donde creamos o necesitamos la creatividad de cada una de nosotros y cada una de las comunidades para que tengamos un aporte sustantivo. Como lo mencionaba en el momento inaugural el titular del INPI, que sea viable, que sea pertinente, que sea posible y que valga la pena fortalecerlo ya en las leyes escritas, para que nosotros, cuando estén escritas, lo hagamos valer como comunidad. Ahí es donde necesitamos parte, pues, de la creatividad en ese sentido. Levanten manos quien quieran participar en orden de aparición, ¿te parece? Y continuamos. Bueno, en mi comunidad, el día lunes, en una plática con la comisariada, me informa que ya en la comunidad ya se va a empezar con la escuelita. Ya tenemos la maestra, según me dice, y ya fueron a ver el espacio para construir la escuela. Pero en lo que se construye la escuela, van a empezar a impartir las clases en un espacio que tenemos, una casa que nos donó una persona, y la estamos utilizando como casa cultural. Entonces, en ese espacio van a ir los pequeñitos a empezar a tomar sus clases. Le pregunto, ¿y quiénes serían? Porque creíamos que iban a ser los del jardín de niños. Dicen, no, van a empezar con los de educación inicial, que son los que ahorita están empezando a hablar. Unos hablan clarito, otros no. Ay, nos parece excelente porque son como 30 niños de educación inicial. Ya tenemos el espacio para que empiecen ellos y la comisariada vio un espacio del Hawái que le decía junto al casco que lo van a donar para que se construya la escuela, pero pues una construcción lleva tiempo. Las pocas personas, ella creo lo va a dar a conocer el siguiente lunes a la comunidad. Las pocas personas que ya tenemos el conocimiento, nos da mucho gusto. Digo, yo ya no tengo pequeñitos, pero para mí los pequeñitos de mi comunidad son mis pequeñitos y me da mucho gusto que ya haya 30 niños y ojalá fueran más, que ya van a empezar a tomar esas clases. Entonces es importante que tengamos los espacios, la disponibilidad. Ahorita nuestra comisariada está trabajando muy duro con lo que hace falta en la comunidad y le decimos, yo no soy ejidataria, pero en lo que yo te pueda apoyar, háblame, yo voy contigo, yo te apoyo en lo que pueda. Muchas gracias, por favor. Bueno, en ese tema también mencionar que los mismos nombres de todos los pueblos o municipios indígenas pues han sido cambiados al parecer, ¿no? O sea, ya los han modificado y entonces ha perdido también su raíz. Tratar de rescatar el nombre, la raíz del nombre, creo que es importante, y también fomentar en las comunidades indígenas pues también que los letreros, todo sea también en español y también en náhuatl, ¿no? Para que también se empiece a notar, la gente también nos estemos familiarizando con toda la lengua náhuatl y que empiece como a cambiar esa parte, ¿no? También que, como dicen, que nos la empecemos a creer, pues que somos una comunidad indígena, que tenemos tradiciones, que tenemos nuestra propia lengua y
y empezar a trabajar en eso. Eso es una propuesta también. Allá al fondo. Sí. Bueno, dando continuidad a lo que comenta el compañero Omar te llamas, ¿verdad? Creo que en ese aspecto de la educación y el lenguaje es importante hacer tal vez una campaña mediática, porque hay para que llevemos a la apreciación de nuestros niños principalmente, porque hoy día es difícil que los niños valoren y aprecien, estimen también nuestra tradición, nuestra cultura, porque los medios globalizados nos atacan y nos hacen creer que ser indígena es lo más, como se dice en náhuatl, y nada más, sino que se involucraran toda la planta docente y que sea de una forma coloquial, que desde a la llegada lo recibieran igual y tonal y todo en náhuatl, porque solamente de esa forma se aprendería. De otra forma, si allá viene el Temastiani, vamos a la clase de náhuatl y nada más los 30, 40, 50 minutos o 100 y se acabó y ya no. Entonces, que se implemente como una práctica coloquial, que todos y todas se involucren para que se pueda sacar un provecho. Gracias. Sí, quiero hacer un comentario. Es muy importante, como les dije, visualizarnos ya organizados, visualizarnos como asambleas comunitarias, una gran asamblea a nivel estatal que representa. De verdad les digo que el regalo que se ha otorgado a todos nosotros en el artículo es muy grande, hay que saberlo usar y le falta mucho por enriquecerlo. Esto solo es el camino, es el principio, todo es perfectible y tendremos que hacerlo. Vamos a visualizarnos como esa parte organizativa que tenemos que estar como comunidad. Ahora bien, hay esfuerzos aislados. Yo estoy seguro, he escuchado muchas veces que sí hay quienes quieren ofrecer sus servicios hasta gratuitos para enseñar el náhuatl. Pero entonces, ¿cómo tendríamos que enlazarlos? ¿Cuál sería la propuesta en tal sentido para decirle a la ley que nos lo requerimos? No mi comunidad, ojo, nuestra comunidad general de todo el estado. Es ahí donde tenemos que estar nosotros visualizando cómo queremos que ese beneficio para el fortalecimiento de nuestra lengua se vea beneficiada, no solamente en la parte económica, porque regularmente perdemos el recurso, pero ¿alguien sabe cómo debemos de enseñar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué? A cada edad, a cada momento, ¿en qué proceso vamos a enseñar el náhuatl? ¿Hasta qué nivel valdría la pena iniciarnos? ¿A dónde terminar? ¿Cómo generar nuestra propia planta de docentes? ¿Cómo vamos a ser primero estudiantes, después maestros? ¿Cómo vamos a elaborar material didáctico? Yo seguro estoy que muchos lo han experimentado, lo han llevado. Ahora, ¿cómo lo ponemos aquí? Eso es lo que necesitamos escuchar. ¿Cómo lo vamos a poner en esta? ¿Sí? Adelante. Quien continúe, tiene el micrófono. Pues para este tema yo viví una experiencia que en el 2007, más o menos, tuvimos una radio comunitaria ahí en el pueblo, en donde se transmitía desde la mañana a las 6 de la mañana con el toque del caracol. Después los saludos en lengua náhuatl, el himno nacional en lengua náhuatl, y después en ese momento entraba un compañero con unas palabras en náhuatl todos los días, y la gente, los niños ponían atención, llevaban control escribiendo las palabras en náhuatl y se fueron familiarizando con el himno nacional, ¿no? Y los saludos, ¿no? Entonces nosotros, para esto es comunicación antes, también, teníamos 2 horas, entramos a las 6 y salíamos a las 8 porque empezaban las clases de una primaria, entonces interrumpíamos y era una de bocinas parlantes ahí del pueblo, pues que éramos 4
4 locutores entramos, nos repartimos por segmentos. El primero era ese compañero que entraba, el segundo era en problemas que pasaban en el medio ambiente. Después las mañanitas de sí, y el efemérides del día. Y entonces pues era un control, hablamos sobre educación, de repente hablábamos de los jóvenes, ¿no? Ya teníamos distribuido el tiempo. Y sí, estaba dando resultados. Hasta poníamos concursos a la gente de que a ver qué calle íbamos a ir a supervisar que estuviera más barrida y que le íbamos a dar un premio, aunque sea un molcajete o lo que comprábamos. Y pegó eso. Lo que pasa es que después tuvimos problemas por ahí, se nos quemaron los aparatos en un aguacero, pero pues pero si la gente le estaba gustando y era un avance que vimos tanto de comunicación, porque los medios no te dan bien la información, ¿no? Tal como es allí en el pueblo, que ya existe mucha basura, que vayan las autoridades a barrer, o que para acá pasa esto, que ya se perdió esto, que un animalito anda perdido y que a ver quién lo ve por ahí, aquí tráiganlo. Todo da resultado en esa radios comunitarias. Una buena experiencia que permite. Ya la vivimos nosotros y vimos que estaba dando resultados. Excelente. Y ahí abarcaría mucho de este tema. Eso ya viene en el abarcaría 5, mucho. entonces sería hacer lo mismo con la lengua. Sí, y también Exacto. Sí, Buenas van a tardes. participar. Yo creo que aquí sobre la educación del náhuatl, yo creo que se requiere mucho compromiso para que nosotros podamos, no sé, por ejemplo, hacer una petición a los maestros, los docentes, que ellos se involucren más en el tema sobre el náhuatl, pero sí se requiere mucho compromiso para hacer esta labor. No es fácil. Y vocación, exactamente. Así es. A ver, nos pasa para acá, la profesora va a hacer su opinión. Bueno, adelante, Isa. Sí, buenas tardes nuevamente, Isabel. Continuando con la parte del náhuatl, como comenta aquí el profesor, ¿cómo va más allá de la escuela, no? Probablemente, a lo mejor con ayuda de comités especializados en la divulgación de la lengua, se podría estar, como comenta, dando una capacitación a los profesores de cómo estar dando algunas indicaciones en náhuatl, realizando pequeños folletos donde se pueda, no sé, un tipo manual de cómo presentarte, números, cómo crear ese material didáctico y cómo difundirlo, más que nada, ¿no? Y pues como sabemos, a lo mejor ese comité sí es necesario porque la mayoría de las comunidades tienen su propia variante en el náhuatl. Entonces sí sería necesario que la propia comunidad empezara a crear ese tipo de contenido para poder divulgarlo tanto en las escuelas, que es, digamos, donde podríamos nosotros asentarnos por primero, pero más allá, algunos otros centros donde se junten las personas, donde tengamos algún otro de comunicación, todo ese material podría estar divulgando de esa manera, ¿no? Entonces creo que de ahí se podría tomar. Otra de las cuestiones es que a lo mejor se podría crear algún tipo de reglamento, de algún tipo de ley, donde en caso de los pueblos indígenas, cierto número de colonias, cierto número de calles puedan tener el nombre indígena, un nombre materno, ¿no? Ya comenzando por ahí también. Sí, justo crear una escuela precisamente para náhuatl, cuando se integre quizás los docentes, ¿no? Aquellos que tengan, pero imagínense que pudiéramos tener la facilidad de organizarnos dentro de nuestras comunidades como asambleas, tengamos el grupo que se dedica a la educación náhuatl, que se conforme con todas las demás comunidades, y juntos fortalezca la escuela náhuatl morelense, por ejemplo, ¿no? Yo creo que, pero eso se puede hacer, está en el artículo 2, o solo basta que ustedes quieran hacer. Va a participar la profesora. Sí, yo creo, bueno, yo soy maestra de escuela primaria, y estamos haciendo un esfuerzo muy grande por recuperar la lengua, porque en Alpuyeca la hemos perdido, no tenemos ningún nahuablante. Nos acogemos un poco a los compañeros, a las compañeras de Cuentepec, que estamos como tratando de revitalizar ahí. Yo creo que en materia de política pública hemos avanzado, porque la nueva escuela mexicana, en su campo, ya no es español, antes era
la asignatura español. Hoy es un campo formativo que se llama lenguajes, y ahí entra el inglés y tienen cabida las lenguas diferentes dependiendo de la región de donde estemos, en nuestro caso, el náhuatl particularmente. Entonces, creo que en materia de política pública ha habido grandes avances. Un problema que yo veo es el tema de los recursos, ¿no? Y haré un paréntesis, creo que el problema es que tenemos una crisis identitaria, es decir, el tema es que no nos identificamos, ¿no? Como nahuablantes. Nosotros cuando empezamos a revitalizar la lengua, a recuperarla, las mamás decían, ¿y eso para qué, maestra? Enséñenles inglés, ¿eso para qué les va a servir? Entonces nosotros tuvimos que explicar los procesos neurolingüísticos que ocurren en un niño, en una niña, cuando aprenden cualquier lengua, japonés, cualquiera, pero qué mejor que ese cualquiera fuera la lengua náhuatl, ¿no? Entonces, neurolingüísticamente, cuando tú haces que un niño aprenda una lengua diferente al español, estás dando un salto grandísimo. Si un niño o una niña, y nosotros lo tenemos probado y documentado, aprende su lengua, podrá aprender inglés, francés, italiano, portugués, ruso, cual que guste y mande. Además, el tema de la lengua no es solo que nos escuchemos bonitos hablando, sino que viene con toda la recuperación de la lengua. Nos identificamos, desarrollamos un sentido de pertenencia, es decir, damos un salto muy gigante. Por eso es tan importante recuperar la lengua. Además, el castellano no nos alcanza, compañeras, por eso no nos entendemos con el Estado, porque el Estado solo reconoce como lengua el español, ¿no? El castellano. Pero a nosotros necesitamos recuperar la lengua para expresarnos en nuestra propia lengua, ¿no? Y eso las compañeras que lo hablan podrán decírmelo. Por ejemplo, la Socamatic lo traducen como gracias, ¿no? Pero significa gracias, o sea, los compañeros y compañeras que hablan náhuatl, significa gracias, ¿no? Nuestra cosmovisión, para ellos territorio es donde está esta mojonera, eso es territorio. Para nosotros el territorio es otra cosa, es la lengua, nuestras formas de organización, la comida, nuestra forma de amar. Nosotros no amamos como aman los europeos, amamos como indígenas de otra manera y queremos nuestra lengua para decir nuestro amor de otra manera, ¿no? Entonces, o sea, el rollo de la lengua no es así como que queramos andar jijijijiji, queremos recuperar un eje importante de nuestra vida colectiva. Regreso un poco al tema de la política pública. El tema son los recursos. Nosotros tenemos un chorro de tiempo solicitando un maestro de náhuatl para nuestra escuela. O sea, ya la nueva escuela mexicana dice que debe haber, pero también tienen sus propias trabas. Yo creo que por eso es tan rico esta discusión, porque dice, maestra, ¿usted tiene escuela indígena? No, estoy en un pueblo indígena, pero mi escuela no tiene una clave de escuela indígena. Entonces, Coatetelco no tiene ninguna escuela indígena, ninguna. Xochocotla tiene una, la Tlalcocómic, nada más una. Y Alpuyeca no tenemos, somos 6 escuelas primarias, 8 de educación básica, 10 y ninguna es escuela indígena. Entonces te dicen, yo no te puedo mandar un maestro de lengua indígena porque tu escuela no es indígena. Entonces creo que ahí hay un punto que tenemos que desatorar justamente en estos espacios. Otro espacio es que, por ejemplo, UPN tenía licenciatura en educación indígena, está desapareciendo esa licenciatura. ¿Cómo de que por un lado se está impulsando la recuperación de la lengua, no como política pública, pero no hay docentes que se estén formando para enseñar en la lengua indígena? Creo que también ahí tendríamos que avanzar un poco. Las universidades creo que también tendrían que abrir carreras que tengan que ver con la enseñanza de la lengua, no sé, licenciados en pedagogía indígena, no se me ocurre ahora el título, pero creo que las universidades en temas de formación también tienen que jugar un papel muy, muy importante. La UPN, las normales que existen en nuestro estado, las maestras tienen ya que salir, las nuevas maestras tienen en su perfil de egreso, tienen que haber aprendido la lengua indígena, para que digamos que estamos hablando en serio, porque si no, nomás es puro rollito y diciendo que sí, y que los pueblos originarios y que vamos a recuperar la lengua. Cierro mi participación diciendo, compañeros, si nosotras no impulsamos la recuperación y la revitalización de nuestra lengua, nosotros, el Estado no lo comprende, nomás echa el rollito para tener aceptación internacional. Miren, México está trabajando por esto, pero si nosotras desde lo cotidiano no lo hacemos, creo que nomás venimos a echarnos más rollos. Por eso es importante que aparezca esta parte, ¿no? Que baste con que nos reconozcamos como un pueblo indígena para tener derecho a maestros indígenas, ¿no? O sea, no que si tienes clave o no tienes clave. Gracias. Maestra,
En Coatetelco tenemos 2 centros de educación inicial indígena. Educación Perdón, No, nada más son los acuerdos, no hay narrativa. leer los acuerdos. Sí, nada más es leer los acuerdos. Me faltan escribir algunos, pero casi la mayoría se repiten con el que ya estaban. Solo sería... Desde este lado, la única cosa que me toca decirles es que hace 2 años estuve trabajando en un proceso que se llamó, denme chance de darles el nombre completo, Estrategia Nacional de la Educación para Enseñanza de Pueblos Indígenas, Comunidades Afrodescendientes y Personas Sordas. La primera cosa que se determinó dentro de esta estrategia nacional que se iba a impulsar desde la Secretaría de Educación Pública, porque ojo, nunca se aplicó, está ahí escrita, pero no se aplicó, es que los pueblos y comunidades indígenas, acá hay algo muy importante, indígenas y afromexicanos, la normatividad básica sí se rige a través de una asamblea tal, pero el principio básico de derecho de pueblos indígenas y afros es la autodeterminación. Yo soy indígena o yo soy afro. Entonces, en el momento que una comunidad se reconoce como indígena o afrodescendiente, por ende, por ósmosis, todas las estructuras organizativas, educativas, culturales, populares, de atención a la mujer, de salud, deberían de ser consideradas como estructuras indígenas. En este caso, por ejemplo, si hablamos de Coatetelco, lo que necesitan hacer es determinar mediante una asamblea justamente que simplemente se nombre, ¿no? Si esta escuela secundaria no se reconoce como una institución indígena, que se reconozca como una institución indígena, porque todos estos procesos organizativos dentro de lo cultural y comunitario no necesitan a la Secretaría de Educación Pública, no necesitan que se envíe un maestro. Si se envía una asamblea y una persona de la comunidad está dispuesta, claro que se pueden dar las clases sin que se los puedan prohibir. Lo que ustedes necesitan únicamente del gobierno son los libros, que les den los materiales, las cosas de apoyo. Entonces, tengan muy en cuenta que siempre, para cualquier proyecto que vayan a utilizar, intenten disponer de las estructuras locales que tienen. Si está la escuela, organicen una asamblea para que en la escuela se den estas clases de náhuatl, para que las parteras tradicionales puedan utilizar los espacios para, yo qué sé, dar algunas cosas básicas. Obviamente no se puede dar toda la partería, pero la medicina tradicional y eso es lo que quiero que vean. Desde la parte más orientada al Estado, lo único que ellos les deben dar son los materiales, los libros. Se dan libros en náhuatl, que les hagan llegar a Coatetelco, que es un municipio indígena, libros en náhuatl. Pero no solo se detengan en lo indígena. A ver, yo les quiero preguntar, ¿cómo se llama el río que atraviesa Miacatlán y Mazatepec? ¿De dónde viene esa palabra? Esa parte es africana. ¿Qué fiesta se celebra el 17 de octubre en Mazatepec? No. ¿Qué se hace en esa fiesta? ¿No se hace una mojiganga? ¿Qué significa mojiganga? ¿Es una palabra náhuatl? Entonces, hay más raíces culturales que la indígena. Acá les está llegando una parte, acá se las aviento. La parte de Miacatlán es una parte muy negra, muy africana. La raíz cultural de Miacatlán no es tan indígena como parece, es más africana. Y acá en Coatetelco también se tienen varias personas afrodescendientes. ¿No ven a gente sospechosamente morena o a gente china? Si la gente indígena tiene el cabello muy lacio, ¿por qué de repente hay gente que tiene el cabello rizado? ¿De dónde viene el cabello rizado? Entonces, de ahí hay más raíces culturales que pueden alimentar a la estructura del pueblo. Hay un montón de cosas desde donde se pueden tomar este tipo de diálogos que se pueden hacer para reflexionar no solo a la comunidad, pero para hacer llegar estas ausencias que ha habido durante siglos de lo que no se ha trabajado. ¿Cómo les demuestro yo que Miacatlán tiene una mayoría de población descendiente de negros? ¿Cómo sabría? ¿No tienen alguna idea? ¿Cómo lo verían? El cabello rizado. Puede ser. Por los archivos de las iglesias. En las iglesias están los archivos, las actas de bautizo. ¿Alguien ha visto los archivos de iglesia de acá de Coatetelco? Ustedes tienen documentos desde 1600.
400 años documentos. En la iglesia hay algunos guardados, otros están regados en el ayuntamiento, donde se habla de la etnicidad de la gente. Yo sé que la población de Cuate es indígena porque en ese documento viene indígena de Cuatetelco. Cuando ven a una persona de Miahuatlán la describen como mulata. Les pongo esto sobre la mesa porque estos documentos, hay algunos acá en Cuate, otros están en Tetecala. ¿Quién los cuida? O sea, tienen libros y documentos de hace 400 años. ¿Dónde los pueden revisar? ¿Cómo los pueden ver? ¿Qué pueden sacar de ahí? ¿Se dan cuenta que tienen las historias de su familia al alcance de sus manos? Pero de ahí lo que hace falta no es decir qué necesitamos de dinero, sino qué necesitamos en materia de ley para que cambie. De acá les quiero, ya nos están corriendo, pues, pero les digo todo esto porque todavía tienen más áreas desde donde hablar. Hablamos de la medicina tradicional, ¿cómo se siembran las plantas? ¿Quién las siembra? ¿Qué plan? Entonces, ¿hay algún apoyo para el campo para las mujeres que siembran plantas medicinales? ¿Alguien de ustedes ha comido angú? El angú es africano. Ese es un patrimonio cultural africano que nos llega. La tilapia, de acá la enviaban a Moctezuma, por ejemplo. La llevaban de acá de Cuatetelco hasta la Ciudad de México. Entonces, de ahí, lo que también les toca de tarea para ya ir cerrando y alimentar más esto, es pensar qué otras cosas se les escaparon o faltaron de hablar aquí. Y de nuevo, ¿a quién le aventarían una ley? Para la siembra de plantas tradicionales, sería por ejemplo con la Secretaría de Agricultura, ¿no? O con el INPI. El INPI tiene programas, ¿no? Pero no tiene el presupuesto. Entonces de ahí se hace la petición. Queremos que le den más presupuesto al INPI. Para la educación, Secretaría de Educación, pero también ¿a quién va? A Cultura, al INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Hace falta aquí en estas reuniones. Para mujeres, Secretaría de la Mujer, jóvenes, no se olviden de los niños y las niñas, el DIF. Entonces, avienten más cosas, continúen pensándole más cosas para que las integren después. Ya se acabó el foro, pero siga habiendo más. El sábado vamos a estar en Cuentepec, ¿no? Entonces, igual si allá faltó algo que agregar, pues allá nos vemos. Pero antes de que se vayan, tenemos que definir quién va a ser que exponga los acuerdos. Entonces, no sé si hay algún voluntario o dejamos a Alex ya. Bueno, pues Alex es nuestro expositor de acuerdos por del. La invitación.